Buenas noches, mi nombre es Juan David Escobar Osma, estoy acá con mi compañero Richard Andrade. Vamos a presentar el parcial final de hidráulica, vamos a sustentarles el trabajo realizado en el canal de Bolivia en la localidad Engativá. Si quieres pasar la diapositiva. Bueno, lo que hicimos fue recolectar información primaria de una sección de canal que constó de aproximadamente 211 metros. Ya vamos a ver esa información con detalle, tomando medidas a través de distintas herramientas como es el flexómetro, una pesa, cuerda y metro para poder hallar las distintas características del canal. Además de eso, utilizamos Avanza Maps para poder recoger la información de altura y las coordenadas de la ubicación del lugar. Sí, sí. Bueno, el canal de Bolivia, el segmento fueron 226,91 metros. La elevación del perfil uno fue 2.578 metros sobre el nivel del mar. La elevación del perfil 2, 25,72 metros sobre el nivel del mar. Ese es el shape que nos generó Avanza Maps y a partir de eso fue que construimos el Excel que vamos a presentar próximamente. Sí. Bueno, las dimensiones recogidas de los perfiles fueron estas, que estos perfiles se realizaron en AutoCAD para pues, poder visualizarlos. Los datos también están ahí incluidos en el Excel que ya vamos a ver. Listo. Perfecto. Bueno, y entonces en este caso, ya mostrándoles respecto a toda la información del Excel, bueno, lo primero que hicimos fue determinar la altura crítica, entonces teniendo en cuenta la información de los datos, pues calculamos la distancia primero recorrida de un objeto a través del método de flotación, pues para poder determinar el caudal puntual. Entonces tomamos la distancia de 20 centímetros, ya que pues realmente el flujo era bastante reducido, y tomamos los tiempos en los que particularmente una hoja pues se trasladó de un lugar a otro, determinamos la velocidad, también pudimos determinar pues la pendiente del talud. Esto básicamente lo hicimos por métodos trigonométricos, y la profundidad del agua sí la pudimos pues calcular de forma directa. Entonces, bueno, de forma digamos general, para ya calcular digamos la base inferior, se tomó básicamente el dato que calculamos de uno de los catetos y se lo restamos a digamos al ancho superior para poder determinar cuál era esa base inferior. Luego, ya con los datos, digamos, generales sobre la sección trapezoidal, pudimos calcular el área general de, digamos, de la lámina y, por supuesto, pues ya hacer el cálculo directo para tener el caudal puntual. También tuvimos a consideración, pues, lo relacionado al caudal máximo, y para estos dos caudales se hizo pues, el cálculo de la altura crítica. Entonces, bueno, entonces en general pues asumimos ciertas alturas teniendo en cuenta también el comportamiento que estaba teniendo el agua dentro del canal abierto. Calculamos pues el área teniendo en cuenta pues las ecuaciones que nosotros hemos visto digamos en clase, particularmente pues aquí las pusimos de manera visual, lo que es básicamente pues el ancho del canal, y le sumamos el desplazamiento horizontal multiplicado por pues, la profundidad de la lámina del agua, y nuevamente pues, para obtener esa área digamos general. Luego calculamos el perímetro mojado tomando pues básicamente el mismo ancho del canal, y a esto le sumamos dos veces pues, el valor relacionado de la altura que estamos evaluando, y lo multiplicamos pues por la raíz de uno más el valor de pues el desplazamiento de la pendiente del talud elevado al cuadrado. Esto lo hicimos con cada una de las alturas que fuimos evaluando. Luego calculamos el radio hidráulico, básicamente fue pues el área sobre el perímetro mojado. Después pudimos determinar el espejo del agua, de igual manera pues utilizando datos del ancho del canal, sumándole pues dos veces el desplazamiento de la pendiente del valor de z, y multiplicándolo pues por el ancho no, disculpen, por la altura que estamos evaluando. Y bueno, después ya pudimos seguir calculando los demás factores que necesitamos para poder obtener el grado de aceptación. Por supuesto, calculamos también la velocidad, y ya pues en este caso pues utilizamos la ecuación general para determinar esa energía que se requiere bajo esa altura que estamos evaluando. Y bueno, en este caso ya con ese dato
empezamos a hacer como todo el proceso de iteración para calcular, digamos, el grado de aceptación. Entonces, pues fuimos haciendo las iteraciones y ya obtuvimos que en este caso particular la altura crítica es de 0,026. Con estos datos, utilizando obviamente una gráfica compuesta también con una línea, digamos, sí, general, para que se pudiera ubicar un poco mejor pues la tendencia de Freo, pues observamos obviamente el comportamiento pues del caudal puntual, ¿no? Y aquí en la parte central, pues vemos básicamente el valor de aceptación de la energía, que es de 0,04, y de la altura crítica, que pues en este caso sería 0,027. Entonces, esto sería para el cálculo de la sección 1, para el cálculo puntual, para la misma sección en el cálculo del caudal máximo, el valor de la altura fue muchísimo mayor, fue de 2,89 y con una energía de 3,84. Aquí, digamos, hacemos una aclaración para obviamente determinar el tema de la altura. Hicimos una relación sobre que el caudal puntual tenía una altura pues puntual de 0,09, cuánto hubiera sido para el caudal de los 50 metros cúbicos sobre segundo. Vimos que el valor era supremamente alto, entonces básicamente tomamos el valor máximo de la altura como tal del canal utilizando pues métodos trigonométricos. Entonces nosotros teníamos el dato de la hipotenusa y el dato de uno de los catetos, entonces hallamos el dato de la altura que sería este y con este trabajamos para hacer la modelación que ya les había mostrado anteriormente. Eso sería para el tema de la primera sección. Ahora, para la segunda sección se hizo básicamente el mismo procedimiento, teniendo en cuenta obviamente los datos puntuales de esta sección. Particularmente, pues vemos que cambiaron algunos valores como la base inferior, que era un poco más ancha, y también la velocidad. Nosotros en los datos que recopilamos observamos que, digamos que a lo largo del trayecto habían ciertas tuberías que aportaban un caudal, entonces también vemos que digamos que en la misma distancia el tiempo de viaje, digamos, de la hoja era mucho menor, por lo que, digamos, vemos que el caudal aumenta un poco. Y de igual forma, pues en este caso tomamos el mismo valor de la altura para calcular pues la altura crítica, obtenemos el valor pues utilizando las mismas ecuaciones generales. En el caso puntual de este caudal para la sección final, la sección 2, obtenemos que el valor es en cuanto a altura de 0,06 y su energía de 0,09. Para el caudal máximo, vimos el comportamiento de una altura de 2,5 y una energía de 3,58. Realmente vemos que, digamos, los valores entre las secciones no son muy variables y de hecho, también para resaltarlo, nosotros también hicimos varios cálculos en ciertas secciones para ver realmente qué tanto variaba como el comportamiento de las dimensiones en cada una de las secciones, pero vemos que realmente el comportamiento es bastante homogéneo. Y por último, pues aquí pues vemos las gráficas de cada una de los caudales que evaluamos en este momento. Ahora pues mi Bueno, compañero les va a explicar sobre la profundidad. bueno, básicamente lo que nosotros realizamos al evaluar man, si podemos observar acá. Para ambas secciones, como sabemos, es básicamente lo mismo, son exactamente los mismos cálculos, simplemente se cambian los datos. Para la rugosidad, tomamos un concreto en condición regular, que en este caso la N es 0,016. La pendiente se calculó con la información que se recogió a través de SIC. El caudal puntual, pues es el que teníamos arriba, el caudal máximo y el error de 0,001. Se realizaron las iteraciones hasta alcanzar pues los valores adecuados y a través de esto se pudo hallar el, la profundidad normal que se considera la profundidad real del agua. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos esta profundidad de 0,001. Si vemos en la gráfica de acá arriba, esto estaría en supercrítico, aproximadamente en esta sección. Si tomamos ahora para el caudal máximo, que es de 50 metros cúbicos por segundo, 2,25, subimos acá, encontramos 2,25, se encuentra muy cerca del crítico. Se considera también supercrítico, de todas formas. Acá abajo, seguimos. A través del MANIC, profundidad normal 0,005, ¿cierto? Acá subimos 0,005. Ni siquiera acá, perdón, 0,005. Está sobre lo crítico por debajo.
se podría considerar crítico, pero pues en este caso lo tomamos como supercrítico debido al patrón, está un poco por debajo. Y 1,6092, 1,6092, ¿cierto? 1,6092, otra vez se encuentra entre el 2 y el 1 y se encuentra también el supercrítico. A partir de esto, pues calculamos las pendientes críticas de cada uno de estas partes con esta ecuación y se encontraba en 1,4, 0,4 y acá también se encontraba en 1,8 y 0,4%. La pendiente real del canal es 2,64%. ¿Esto qué significa? Que todo el sistema del canal en general se encuentra en supercrítico. Eso va a generar que con el tiempo se vaya desgastando el canal y se ve realmente cuando nosotros realizamos la visita un desgaste en todas las paredes. Por esto es que se colocó la condición regular. Esa es básicamente la conclusión de nuestro trabajo realizado en el canal de Bolivia y de los resultados que se pudieron obtener a través del uso de la energía específica, altura crítica y la profundidad normal del agua. Muchas gracias por la atención prestada.